El presidente de Canarias consigue arrancar en Bruselas varios compromisos del Consejo Europeo para mantener la financiación a las regiones ultraperiféricas. El presidente de la Comisión de Desarrollo Regional le ha garantizado defender los fondos del POSEI y la política de cohesión europea. Torres también se ha referido en Bruselas a las alianzas necesarias para facilitar el desbloqueo del Gobierno de España y garantizar las partidas presupuestarias para Canarias. La decisión es si queremos seguir bloqueando la política en nuestro país e incluso hacerlo desde Canarias o apoyar, echar una mano para que haya desbloqueo, porque si no tenemos presupuesto el año próximo, la situación para Canarias será bastante peor. ¿Qué tal? Buenas tardes. En una entrevista concedida esta mañana a Televisión Canaria desde Bruselas, el presidente de Canarias ha hecho balance de las prioridades en materia presupuestaria. Buenas tardes. Ángel Víctor Torres mira hacia dos frentes. Por un lado, un pacto que dé estabilidad, que garantice un gobierno de España, y por otro, los compromisos conseguidos en el Parlamento Europeo. Isabel Baeza, para garantizar la financiación de las regiones ultraperiféricas. Sí, Pilar, compromisos que se han conseguido con una apretada agenda. Esta mañana el presidente de Canarias ha conseguido el respaldo de esos fondos europeos que recibe Canarias por parte del presidente de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo. Esta tarde buscará lo propio por parte de los secretarios de Estado de Exteriores de los tres países que tienen regiones ultraperiféricas. Esto es España, Francia y Portugal. Condenados los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, en la sentencia por corrupción de los ERE. Griñán ha sido condenado a 6 años de prisión por delitos de malversación y prevaricación y Chávez a 9 de inhabilitación, no de cárcel, por prevaricación. Otros 9 exconsejeros de la Junta de Andalucía también han sido condenados a prisión y 9 altos cargos a inhabilitación, entre ellas la exministra Magdalena Álvarez. Asesinado una mujer supuestamente por su propio hijo. Los hechos tuvieron lugar en la casa familiar situada en Ginamar, en el municipio gran canario de Telde. El hijo está detenido en dependencias policiales, Yasmina Ortega, mientras continúa la investigación. Pues agentes de la Policía Nacional llevan toda la mañana recabando pruebas en esta vivienda donde sucedieron los hechos, mientras el presunto asesino, uno de los hijos de la víctima, permanece detenido en la comisaría de Telde y no está previsto que pase hoy a disposición judicial. Y esta mañana se ha hallado el cadáver de un hombre en Arona, en el sur de Tenerife. Se trata de un ciudadano sueco de unos 64 años. El cuerpo fue encontrado en una chabola de la zona de montaña de Guasa. A pesar de que aún se desconocen las causas del fallecimiento, las primeras hipótesis apuntan a que se pudo producir por sobredosis. Y a primera hora de la mañana se producía un incendio en el polígono industrial Las Torres, en Gran Canaria. Aunque ha habido que desalojar varias naves colindantes y los bomberos han tenido que trabajar durante horas, María Mendoza, no se ha producido ninguna víctima. Esa es la buena noticia, y que a esta hora el incendio en esta nave, en el polígono industrial de Las Torres, en Las Palmas de Gran Canaria, está controlado. Aún no se conocen las causas que lo provocaron, pero en el interior de la nave había gran cantidad de materiales, muchos de ellos inflamables. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y muchas instituciones se suman este año para condenar esta violencia. Estos días son muchas las iniciativas que se presentan. El Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo, hoy ha dado a conocer su campaña centrada en el hombre, con la creación del Club de los Hombres No Violentos. También en La Palma, el Cabildo desarrolla unas jornadas contra la violencia con la participación de la Diputación del Común. Crece en un 10% el número de vacunaciones de la gripe en estas primeras 3 semanas de campaña con respecto al año pasado. Para el Servicio Canario de Salud es un dato favorable porque insiste en las garantías de supervivencia que la vacuna procura a los grupos de riesgo, entre ellos a los profesionales de la sanidad. El grupo de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, prevaricación y malversación en la tramitación del concierto de Juan Luis Guerra y Orillas de los pasados carnavales. Aseguran que no hay justificación para el sobrecosto de los 88.000 euros que dicen se pagó de más por el espectáculo. El Cabildo de Gran Canaria transfiere a los 10 municipios afectados por los incendios de agosto casi 4,8 millones de euros para cubrir las pérdidas de particulares. Se espera que los vecinos, los agricultores y los comerciantes damnificados reciban el dinero antes de que acabe el año. El Cabildo de Tenerife anuncia un nuevo contrato para la gestión de residuos dotado con 715 millones de euros en 19 años. Presentarán un proyecto novedoso para premiar a los municipios que más separen su basura en origen.
El Ayuntamiento de Punta Gorda ha aprobado la licencia que permitirá construir el telescopio de 30 metros en el Roque de los Muchachos. Ya todos los trámites están listos, a falta, eso sí, de la decisión que tome Mónica Gómez, el consorcio del TMT. Un mes después de que se solicitara formalmente esta licencia, el Ayuntamiento de Punta Gorda ya la ha aprobado y la construcción del telescopio de 30 metros tan solo depende ya de que el consorcio se decida si lo hace en Hawái o en La Palma. Una licencia que va a dejar una inversión de 50.000 euros en las arcas municipales y que llega en una semana que puede ser clave para la decisión final. Empezamos con política. El presidente Ángel Víctor Torres ha hecho un llamamiento a los nacionalistas canarios desde Bruselas para que faciliten el desbloqueo del gobierno en España. Lo hacía en una entrevista concedida a Televisión Canaria desde el Parlamento Europeo, donde ha conseguido hoy varios compromisos, Isabel Baeza, para defender la financiación destinada a las regiones ultraperiféricas. Sí, como dices, está siendo una jornada básicamente de conseguir respaldos a los fondos europeos que recibe Canarias. El presidente de Canarias ha arrancado esta mañana a primera hora un compromiso por parte del presidente de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo a esos fondos y esta tarde va a buscar lo propio en los secretarios de Estado de Exteriores de los 3 países que tienen regiones ultraperiféricas, España, Francia y Portugal, en una importante reunión que se celebra en apenas una hora aquí en Bruselas, en la capital comunitaria. Por otro lado, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado satisfecho con el contenido de estas reuniones. Ha señalado que el marco presupuestario nuevo europeo es bastante complicado, no es nada sencillo, pero se ha mostrado dispuesto a intentar conseguir los acuerdos. Canarias recibe unos 700 millones de euros de fondos europeos y fondos de cohesión. El presidente canario saluda al interlocutor de las regiones ultraperiféricas en la Unión Europea. Estos días en Bruselas quienes viven más lejos ven peligrar sus recursos. La Comisión Europea baraja reducir la financiación de los fondos de cohesión del 85 al 70%. Tenemos que pelear y batallar presupuestariamente para que no se toque esos porcentajes consolidados históricamente. Nos vamos contentos de esta reunión, a la vez que también advertidos de que la situación no es sencilla. Necesitamos organizarnos para con los 3 estados y con la Comisión se respeten nuestros derechos, porque los apuntes de la presidencia finlandesa son inaceptables. Canarias ha encontrado en el Comité de Desarrollo Regional uno de sus grandes aliados. Partimos de la misma visión y partimos también de las mismas inquietudes. Queremos mantener el presupuesto para las políticas de cohesión. Este martes la delegación canaria se reúne también con los secretarios de Estado para la Unión de los Países con Regiones Ultraperiféricas. Se pide a España, Francia y Portugal que presionen para evitar recortes. Por otro lado, en una entrevista concedida a esta casa, Televisión Canaria, aquí en Bruselas, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha referido a las negociaciones para formar gobierno en España. Ha señalado, se ha mostrado partidario de que finalmente culminen esas negociaciones en un gran acuerdo. De hecho, este fin de semana, precisamente, los socialistas van a votar precisamente ese acuerdo con Unidas Podemos. El secretario general de los socialistas también, Ángel Víctor Torres, se ha referido a ese acuerdo y ha pedido que desde Canarias no se bloqueen esas negociaciones que se están llevando a cabo en Madrid. Por ejemplo, Coalición Canaria, que ahora empieza a debatir si apoyar o no. ¿Por qué? Según algunos, porque ya no están en las instituciones canarias, porque están en estos momentos gobernadas por el Partido Socialista. Y mi pregunta es, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? La decisión es si queremos seguir bloqueando la política en nuestro país e incluso hacerlo desde Canarias o apoyar, echar una mano para que haya desbloqueo. Porque si no tenemos presupuesto el año próximo, la situación para Canarias será bastante peor. Pues de momento Coalición Canaria y Nueva Canarias no han decidido si finalmente apoyarán o no ese gobierno de coalición entre Sánchez e Iglesias. Esperarán el resultado de la reunión con el PSOE del próximo día 29. Los nacionalistas insisten en que quieren ser prudentes y que ya están trabajando en un documento conjunto donde la primera exigencia será la agenda canaria, es decir, que se cumpla con el REF y el Estatuto. Lo ha dicho este martes el secretario general de Coalición Canaria en una rueda de prensa para explicar los motivos de la enmienda a la totalidad que han presentado a los presupuestos de 2020. El presupuesto está completamente desequilibrado. Lo que está consiguiendo el gobierno es que haya más pobres el año que viene. Nosotros vamos a ser prudentes, insisto, vamos a escuchar, vamos a dialogar, si es posible dialogar, y ya veremos qué opción de gobierno de aquí a que se dé el acto de investidura es la que realmente se va a presentar.
Finalmente serán 3 las enmiendas a la totalidad con las que se pedirá la devolución del proyecto de presupuestos al Gobierno. Ciudadanos, Partido Popular y Coalición Canaria, los 3 grupos de la oposición las han presentado, tendrán que defenderlas en el pleno del jueves. Mañana, antes del comienzo de la sesión, el Parlamento celebrará un acto para rendir homenaje a las víctimas trans afectadas por la represión franquista. Queremos, primero, conseguir el objetivo de que no se olvide, darlo a conocer a generaciones que creen que, que la situación que vivimos en la actualidad viene casi dada, no es verdad. No hace tanto tiempo habían personas tremendamente perseguidas ni siquiera por su forma de pensar, simplemente por su orientación sexual. El Ministerio de Trabajo destina 716.000 euros a Canarias para financiar el aumento al 55% del salario mínimo de las subvenciones a los centros especiales de empleo. Así lo ha anunciado hoy la consejera de Empleo de Canarias tras asistir en Madrid a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. En ese foro, Carolina Darias presentó los nuevos proyectos que afrontará su departamento en colaboración con el Ministerio a lo largo de 2020. Entre otros, un plan para sensibilizar a los empleados públicos en materia de violencia de género. Al tiempo, Darias expresó su deseo de que se forme gobierno cuanto antes, aunque descartó que el plan de empleo de Canarias esté en riesgo por la incertidumbre política. Los planes integrales de empleo no están en ninguna situación de incertidumbre, antes al contrario, son una realidad y está recogido además a nivel normativo, como saben ustedes, tanto en el último Estatuto de Autonomía modificado recientemente como en la Ley de Régimen Económico Fiscal también modificada a finales del año pasado. Máxima expectativa en que el PIEC empiece a desplegar todos sus efectos y a dar resultados positivos que tanta falta hacen. La consejera de Sanidad ha hecho balance de sus primeros meses en el Gobierno. Teresa Cruz, junto a la directora del Servicio Canario de Salud, Blanca Méndez, ha reconocido que no se está ofreciendo el servicio adecuado a los canarios, pero también ha enumerado los proyectos futuros. Entre ellos destaca la mejora del servicio de urgencias del Hospital de la Candelaria, en Tenerife. Además, se harán gestiones para ampliar las camas del Hospital del Sur. En principio se aumentará en 300 plazas más, que sumarían a las 98 existentes, plazas que también se van a ampliar en el ámbito sociosanitario. 4.000 camas más, ha dicho, para toda Canarias. La consejera añadió que es necesario replantearse la gestión de los 2 hospitales del norte y del sur. Si queremos hablar de hospital en el sur, tenemos que hablar de una desvinculación real. Mientras siga funcionando como está funcionando, es un consultorio hospitalario. Lo que no podemos decir es que en el norte de la isla de Tenerife hay un hospital, porque no es cierto. Según el catálogo de hospitales dice que allí hay un geriátrico. Durante el pasado invierno fallecieron en Canarias 68 personas a consecuencia de la gripe. El 90% de esas víctimas no se había vacunado. Los médicos aseguran que la vacuna es una garantía de supervivencia entre los grupos de riesgo, entre ellos los profesionales de la sanidad. En las primeras semanas, las cifras de vacunación en las islas han crecido en un 10%. Médicos y farmacéuticos insisten en la efectividad de la medida. Ninguna vacuna genera enfermedad. Ninguna, porque son virus muertos o son virus inactivados. Vacunarme yo de la gripe significa que tengo un 80%, un 90% menos de posibilidades de tener que ingresar en un hospital, en una UCI o de morir. El Servicio Canario de la Salud vacuna gratuitamente a mayores de 65 años, personas en grupos de riesgo y mujeres embarazadas. Además, se recomienda la vacunación a aquellos que mantienen contacto habitual con estos grupos. Personas que realizan servicios a las comunidades, policías, bomberos, educadores. El paciente crónico solemos tener alguna patología asociada aparte de la enfermedad de base que tenemos, ¿no? Entonces siempre hay que evitar adquirir otra más, como puede ser la gripe. Desde el Colegio de Médicos piden al personal sanitario un comportamiento ejemplar. Podemos ser vectores de transmisión de la misma, que quizás ahí es donde radica nuestra mayor responsabilidad. El pasado invierno, la gripe causó 68 muertes en Canarias. Las personas que deseen vacunarse pueden pedir cita en el teléfono 012. El 25 de noviembre es el día que sirve para denunciar en todo el planeta la violencia ejercida por hombres sobre las mujeres y reclamar su erradicación. En Canarias, desde que comenzó el mes de noviembre, son muchos los organismos y asociaciones que están trabajando a través de talleres o jornadas para eliminar la violencia contra la mujer.
Canarias se vuelca estos días en realizar un buen trabajo de manera transversal a través de talleres, actividades, jornadas o campañas para eliminar la violencia de género. El Cabildo de Gran Canaria ha creado una campaña para incidir en la violencia psicológica y centrada en el hombre al que invita a formar parte del Club de los Hombres No Violentos. De sensibilización como esta, más hoy en día que no paramos de escuchar también argumentos negacionistas que intentan normalizar el machismo. En Tenerife, el Colegio de Abogados celebra unas jornadas en las que se valoran diferentes aspectos como la asistencia gratuita a las víctimas de violencia de género o cómo establecer confianza entre las víctimas y sus letrados. Dar la confianza necesaria a una mujer para que se confíe en alguien que no conoce, a quien le va a contar detalles muy íntimos de su vida que muchas veces ellas mismas niegan o se avergüenzan o se culpabilizan. También en La Palma se están desarrollando unas jornadas con la participación de la Diputación del Común a través de su área de igualdad y violencia de género, la primera creada en España. Es la única que existe en España, tenemos que sentirnos orgullosos de ello y en estos momentos tenemos que detectar qué es lo que está fallando para que todo ese trabajo de más de una década podamos materializarlo. El objetivo de todos los actos es el mismo, llamar a la concienciación ciudadana contra esta lacra que ha dejado en España en lo que va de año 50 mujeres asesinadas. La educación temprana también es fundamental para prevenir la violencia de género. Por eso la delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han celebrado actividades con escolares. Hoy han descubierto modelos de convivencia y de amor que se alejan de la violencia. Rosalia es una princesa para la que el final feliz no consiste en comer perdices con el príncipe. Interpretada por Marta Fuenar, una actriz canaria prenominada al Goya por su actuación en la película feminista Lady of, la princesa Rosalía se rebela contra el papel de las mujeres en los cuentos tradicionales. No quería ser mamá y entonces su padre le decía que si tiene que ser mamá, le dijo que tenía que ser perfecta como una princesa. Con teatro y música, el alumnado del Colegio Iberia ha aprendido que la libertad de elección es la base de la convivencia. Plantar la semillita esto de reflexionar sobre los roles de género y cómo nos llegan a través también de la ficción y de los cuentos que leemos y de las historias que nos cuentan, reflexionar sobre eso y también un poco reflexionar sobre el amor desde ahí. El amor es entenderse, respetarse y quererse. La educación es el pilar base. A estas edades todavía continúan interiorizando los jóvenes y las jóvenes los mensajes que se les dan. Por eso, para hablar del amor en libertad, también hay que hablar de otras masculinidades. Yo no quiero ser ese hombre del cual esa mujer tenga miedo, pero tampoco quiero ser ese hombre que pueda generar daño sobre esa mujer. Los hombres no tenemos derecho a ejercer violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Modelos de convivencia que se han expuesto a unos 250 estudiantes en Las Palmas de Gran Canaria para aprender a rechazar la violencia machista. Y en La Gomera hoy el Cabildo y el Servicio Insular de la Mujer han puesto en marcha una campaña de concienciación para la erradicación de la violencia machista. Llurena Goya en cafeterías y restaurantes de la isla. Sí, atención a las señales de maltrato, así se denomina la nueva campaña de concienciación para hacer hincapié en la necesidad de acabar con la violencia machista impulsada por el Cabildo de La Gomera junto al Servicio Insular de la Mujer. Están repartiendo servilletas con mensajes de concienciación por los establecimientos, cafeterías y restaurantes, unos 200 de toda la isla. Paralelamente a esta campaña se ha iniciado otra relacionada con una exposición fotográfica colectiva denominada Todas Somos Todas. El objetivo es hacer visible las diferentes maneras de machismo en el día a día. Esas fotografías ya se encuentran en los distintos escaparates de las zonas comerciales. Son iniciativas que se incluyen en la programación diseñada por el Cabildo para conmemorar el próximo 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Unas servilletas que van a estar repartidas en bares, cafeterías y restaurantes de toda la isla, también ya en muchos de los comercios y que se está ejecutando desde el día de ayer, se están llevando a cabo el lema Todas somos todas, donde visualizamos en todos los escaparates de la isla pues mensajes contra la violencia de género. Y hoy se celebra el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra la Infancia. La Asociación Canaria contra el Maltrato Infantil ha querido visibilizarlo con esta muestra de muñecas rotas en Triana. El colectivo invita así a la reflexión, especialmente contra los abusos sexuales a menores. La Organización Mundial de la Salud estima que 5 niñas son violadas cada día en el mundo. La asociación pide que se destinen más recursos y que se mejoren los protocolos para atender de forma más eficaz a las víctimas más vulnerables.
Si se tratase como una enfermedad, estaríamos hablando de una pandemia. Consideramos desde ACMI que la sociedad tiene derecho a saberlo y tiene derecho a tener la opción de elegir observar a los niños y sobre todo creerlos y apoyarlos. La Fiscalía y la acusación particular solicitan 5 años y 6 meses de prisión para el joven que intentó abusar sexualmente de una chica de 21 años con un 41% de discapacidad en el barrio Aronero del Fraile, en Tenerife. Los hechos ocurrieron en julio de 2017, cuando el implicado, que era amigo de la infancia de la víctima, se ofreció para acercarla a su trabajo en coche tras encontrarla en una parada de guaguas. Durante el trayecto cambió de rumbo y la llevó a su vivienda. Allí intentó agredirla sexualmente ante la resistencia de la afectada. Los peritos del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife han apreciado que tras la agresión la víctima ha sufrido estrés postraumático, ansiedad y depresión. Hoy se celebra el velatorio del empresario Ignacio González Martín, fallecido en el centro penitenciario Tenerife II, donde cumplía condena. González, de 84 años, fue condenado a 5 años y 3 meses de cárcel por su participación en el caso Las Teresitas. El que fuera presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y del Partido Popular en Tenerife ingresó en abril en el centro. 2 informes forenses determinaron entonces que González estaba capacitado para cumplir la pena. Y ya se conoce la sentencia del caso ERE, que condena al expresidente andaluz José Antonio Griñán a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación por un delito de malversación, y a su antecesor en el cargo, Manuel Chávez, a 9 años de inhabilitación, no de cárcel, por prevaricación. Y también la exministra Magdalena Álvarez ha sido condenada a 9 años de inhabilitación. En total, 21 personas, responsables políticos y técnicos de la Junta de Andalucía, han recibido penas del tribunal. La expectación ha sido máxima esta mañana en la audiencia de Sevilla, cuando se personaron los acusados. La sentencia que ha dado a conocer este martes la audiencia de Sevilla condena al expresidente andaluz José Antonio Griñán a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación por un delito de malversación, y a su antecesor en el cargo, Manuel Chávez, a 9 años de inhabilitación por prevaricación. También han sido condenados a prisión varios exconsejeros y viceconsejeros. El resto de las condenas conllevan penas de inhabilitación, entre ellas la de la exministra Magdalena Álvarez. Y tras la sentencia, las reacciones no se han hecho esperar. Los principales políticos del país han utilizado sus cuentas de Twitter para pronunciarse. Sigo poniendo la mano por Pepe Griñán, en el sentido de que creo firmemente, pese a la sentencia, que no se ha llevado ni un euro a su casa. Es un gran paso adelante de la justicia. Tardío, pero cierto. Pero al mismo tiempo es un paso atrás en la imagen de la política, de los políticos y de la gestión pública. Un hecho que nos avergüenza profundamente. Tras un año de juicio y 152 sesiones, la sentencia pone fin a la pieza política del caso de los ERE, que condena la responsabilidad penal de los exdirigentes de la Junta de Andalucía por la creación y mantenimiento de un presunto sistema ilegal de ayudas que se prolongó durante más de una década. Y segunda sesión del juicio a los 4 acusados de La Manada por los supuestos abusos a otra chica en Pozoblanco en 2016. Hoy han declarado 3 amigos de los imputados que conformaban parte de los grupos de WhatsApp. Han dicho que no recuerdan el vídeo que fue enviado por José Ángel Prenda, en el que se veía aparentemente el abuso sexual sobre la joven. Se siguen conociendo detalles en el juicio por la muerte de Diana Quer. Los forenses han declarado que el cuerpo de la joven estuvo flotando en el pozo al menos 20 días, lo que podría indicar que el acusado, conocido como el Chicle, falló en su primer intento de lastrar el cuerpo al fondo y pudo haber regresado para intentarlo 20 días después, una segunda vez, lo que contradice su primera declaración. Y esto es Hong Kong, donde tras una jornada con decenas de heridos y arrestados, la policía intenta aislar a los jóvenes universitarios que llevan atrincherados desde el fin de semana en la universidad, sin comida ni provisiones. Hay varios heridos, algunos con síntomas de hipotermia. Las autoridades insisten en su amenaza de utilizar munición letal si siguen estos disturbios que duran ya 5 meses. Esta mañana se ha hallado el cuerpo sin vida de un hombre de nacionalidad sueca, de unos 64 años, en una chabola en el sur de Tenerife, en Montaña Guasa, en Arona. Hasta el lugar
acudió un grupo de la Policía Nacional y de la Policía Local. Por el momento se desconocen las causas de este suceso, pero las primeras hipótesis apuntan a que se pudo producir por sobredosis. Y anoche una mujer de 70 años era presuntamente asesinada por su propio hijo. Los hechos tuvieron lugar en la casa familiar situada en Ginamar, en el municipio gran canario de Telde. El detenido tiene 39 años, Yasmina Ortega, y permanece en dependencias policiales. Pues el presunto autor del asesinato permanece detenido en la comisaría de Telde y no está previsto que pase hoy a disposición judicial. Mientras, agentes de la Policía Nacional llevan toda la mañana recabando pruebas en esta vivienda donde sucedieron los hechos. También esta mañana se le ha practicado la autopsia a la mujer fallecida. Según las primeras investigaciones, pudo fallecer por estrangulamiento y pudo también recibir numerosos golpes. Vecinos cercanos de esta misma calle aseguran que la mujer vivía con su marido y con uno de sus hijos, el que presuntamente acabó con su vida. Aseguran además que esta persona padece una enfermedad mental. Que él tenía problemas psicológicos y hasta que tenía un tratamiento. La familia, claro, por supuesto que han pedido ayuda. Y con todas las veces que ha venido la policía, más todavía. Y el hermano llegó de su trabajo y se encontró con lo que había. Una desgracia muy grande y ya está, y estamos todos mal. Seguimos muy atentos a los trabajos de extinción del incendio que se declaraba a primera hora de esta mañana en una chatarrería en el polígono industrial de Las Torres. Nuestra compañera María Mendoza sigue de cerca las labores de los bomberos. María, cuéntanos, ¿cuál es la última hora? A esta hora nos informan que ya se ha permitido el acceso a las naves colindantes que habían sido desalojadas por motivos de seguridad porque el incendio ya está controlado, aunque sí es cierto que aún tardarán unas horas en darlo por extinguido, según nos apuntan fuentes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, debido a que los materiales que se quemaron eran en su mayoría altamente inflamables, entre ellos metales, neumáticos, gases líquidos y también aceites. Lo que no se conoce aún son las causas que lo provocaron. Varios efectivos del Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria continúan trabajando en el interior de esta nave de la recuperadora canaria de chatarras y metales en las labores de enfriamiento para intentar dar por extinguido cuanto antes este fuego que se originaba pasadas las 6 de la madrugada y que provocaba una llamativa columna de humo negro, pero que afortunadamente no ha dejado daños personales. 6:30 de la mañana, una enorme columna de humo visible desde muchos puntos de la ciudad moviliza efectivos de bomberos y policía. El humo viene de este solar del polígono industrial de Las Torres, en Las Palmas de Gran Canaria. Una zona totalmente despoblada y gracias a que no existía tampoco el suficiente viento como para que el humo lo metiera hacia una de las zonas que puede ser hacia Siete Palmas o hacia la zona de La Guillena, creo que se llama, pues no existía riesgo para las personas. Aquí se almacena chatarra y material inflamable, de ahí que se escucharán varias explosiones durante la mañana. Han extraído de esta empresa una veintena de botellas entre de butano y acetileno, al ser acumulación de chatarra en la parte de abajo de esas acumulaciones nunca se termina de saber exactamente lo que puede almacenar el propietario y que a la hora de intervenir los bomberos pues tienen que extremar las precauciones. Varias naves han tenido que ser desalojadas por precaución y hasta 4 dotaciones de bomberos se tuvieron que desplazar hasta el solar afectado, donde se sigue trabajando para extinguir por completo el incendio. Las alarmas saltaban también este mediodía en plena calle Real, en Santa Cruz de la Palma, al originarse un incendio en el interior de una cocina. El fuego no avanzó gracias a la rápida actuación de los agentes de la policía local que accedieron en primer lugar a la vivienda y apagaron las llamas con extintores. En el lugar ya trabajan los bomberos para enfriar la zona hasta darlo por extinguido. Un joven ha sido detenido tras agredir a otro mientras caminaba por la calle y causarle lesiones por las que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. Fueron agentes de Paisano de la Policía Local de La Laguna, Lorena de Cobos, los que localizaron y detuvieron al agresor. Ocurrió en esta zona de ocio de la ciudad de La Laguna, conocida como el Cuadrilátero, una pelea entre dos jóvenes de 19 y 20 años. El inicio de ese desencuentro pudo ser un simple cruce de miradas. El final de la noche se saldó con la rotura del tabique nasal de uno de ellos y la detención del otro por parte de los agentes de la policía local. Todo esto tuvo lugar la noche del pasado sábado en torno a las 5 de la madrugada durante la celebración de la Noche en Blanco aquí en la ciudad de Los Adelantados. La agresión puntual
que sucedió entre dos chicos y en los cuales el agresor salió corriendo y fue posteriormente detenido por la policía local. Poseía antecedentes penales por otros delitos de lesiones, con lo cual se entiende que es un habitual en este tipo de... es un reincidente en este caso. Y en Santa Cruz de Tenerife lo que comenzó siendo una denuncia por robo con violencia ha acabado con la detención del denunciante. Es lo que se conoce como simulación de delito. El detenido denunció que dos hombres le amenazaron con un destornillador y le habían robado 250 euros que acababa de retirar de un cajero. La investigación demostró que la denuncia era falsa. Desde la Policía Nacional recuerdan que este tipo de delitos no es menor. La Policía Nacional practicó todas las diligencias pertinentes para consiguiendo demostrar que todo lo denunciado era falso. Es un delito que está tipificado en el Código Penal y que tiene una pena de 6 a 12 meses de multa. Estas joyas que ven, valoradas en más de 11.000 euros, han sido recuperadas por la Guardia Civil y devueltas a sus propietarios. Dos jóvenes de 18 y 21 años las habían robado de una vivienda de Tacoronte, en Tenerife. Ambos están detenidos acusados de un delito de robo con fuerza y otro de hurto. Los delincuentes habían vendido las joyas a un establecimiento de compra-venta de objetos de segunda mano. El grupo de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha presentado una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción por presunta prevaricación y malversación en la tramitación del concierto de Juan Luis Guerra y Orisas de los pasados carnavales. Aseguran que no hay justificación para el sobrecosto de los 88.000 euros que dicen se pagó de más por el espectáculo. Sostienen que tampoco se acreditó que los artistas tuviesen exclusividad con un único representante, lo que dio pie a una contratación sin publicidad, ni se comprobó que ese representante tuviese solvencia económica ni técnica para afrontar el concierto. Denuncian también que no hay facturas de los pagos realizados. Nos encontramos con un pliego de prescripciones que valora el total del concierto en 412.000 euros y a su vez nos encontramos con un gasto que supera en 88.800 euros esa cuantía. No hay ningún pliego de prescripciones en todo el expediente que justifique el gasto de 501.000 euros. Los 3 incendios del pasado mes de agosto en Gran Canaria provocaron daños por valor de casi 5 millones de euros solo en las propiedades de los vecinos. Hoy el Cabildo ha transferido ese dinero a los ayuntamientos para que en las próximas semanas se entregue a los damnificados. De esta manera todos los particulares cubrirían el 100% de las pérdidas. 85 días después de que se declarara como controlado el gran incendio de Gran Canaria, hoy el Cabildo ha entregado casi 4,8 millones de euros a los 10 ayuntamientos afectados. Sus destinatarios, los casi 1.000 vecinos que sufrieron pérdidas por aquellos 3 incendios del mes de agosto. Y ahora seremos nosotros los ayuntamientos los que tendremos que estar al lado de nuestros vecinos para agilizar que el dinero llegue a ellos lo antes posible, ¿no? La intención, creo que de todos los compañeros y el mío propio también, es que los vecinos tengan como regalo de Navidad este dinero. Los vecinos de Artenara con 1,4 millones y los de Tejeda y Galdar con 1 millón son los que más reciben. La mitad del montante es para viviendas calcinadas, el resto para fincas agrícolas, explotaciones ganaderas y comercios. Para revitalizar la cumbre, lo primero que entendíamos era conseguir que las personas que perdieron sus viviendas, sus animales, que vieron afectadas sus explotaciones agrícolas, ganaderas o sus negocios pudieran recuperarlo lo antes posible. En los próximos meses se aprobará también líneas de ayuda para reparar los daños en el espacio público como la masa forestal o las infraestructuras. Y ya que hablamos de incendios, Lanzarote se sumará un año más a las 35 ciudades españolas que ponen en marcha programas de autoprotección y prevención de incendios. Durante 5 días, la 14ª semana de la prevención de incendios va a dar pautas para saber también, Salvador Cruz, cómo actuar ante un fuego en el hogar. Sí, porque las cifras indican que una de las principales causas de los incendios domésticos son eléctricos, suponen el 20% del total. Por eso se recomienda no sobrecargar los enchufes, desconectar los aparatos eléctricos que no se usen, ni tampoco utilizar cables pelados o sin protección. En la cocina, uno de los lugares del hogar donde más accidentes se producen, para el más común, dejar la sartén en el fuego. Una recomendación básica: no apagar con agua el aceite
directamente ardiendo, sino sofocarlo con un paño húmedo o con una manta apagafuegos. En esta nueva edición de la Semana de la Prevención de Incendios que se ha presentado hoy y que se desarrollará del 25 al 29 de noviembre, la temática, además de cómo evitar los incendios en casa, también girará en torno a los detectores de humo. La herramienta estrella de esta campaña vuelve a ser el detector de humo, ya que de los 123 fallecidos en España a lo largo del año pasado a consecuencia de incendios o explosiones, prácticamente el 70% de estas personas fallecieron no a causa directa del fuego, sino a través de la inhalación de humo. En El Hierro, el Gobierno de Canarias subvencionará con 75.000 euros el acondicionamiento de la zona recreativa y de acampada de la Hoya del Morcillo para mejorar su uso público. Estos trabajos contarán también con labores de tratamiento selvícola y un estudio sobre la biomasa como fuente de energía, aprovechando los recursos naturales del entorno. Un proyecto de impacto, ya que es uno de los lugares más visitados de la isla. La isla de Tenerife contará con un nuevo modelo de gestión de residuos en la primera mitad de 2020, en el que se premiará a los municipios que más reciclen en origen. Coincidirá con la entrada en vigor del nuevo concurso público para explotar la planta ambiental de Arico, dotado con 750 millones de euros. Y además el Cabildo tinerfeño ya cuenta con 170 millones de euros del Gobierno de España para mejorar la red insular de depuración de aguas. Un recurso judicial tenía paralizado hasta ayer el concurso público para gestionar la planta de residuos de Tenerife. Finalmente, el juez ha dado la razón al Cabildo tinerfeño y el concurso tiene luz verde. Yo no creo que haya otro proyecto más importante o otro proyecto de mayor envergadura en el Cabildo de Tenerife en los últimos 10 años. Estamos hablando de que este es un contrato que se sacaría por un importe de 715 millones de euros. El cambio en la gestión del PIRS vendrá unido a un nuevo modelo de gestión de residuos que premiará a los municipios que más reciclen en origen. Se va a premiar la menor entrada de residuos en el complejo ambiental para que la vida útil de las celdas sea lo más larga posible. El Cabildo también invertirá 170 millones de euros en mejorar la red de depuración de aguas de la isla. 70 millones de euros irían destinados a la comarca oeste, la zona de Guía de Isora y Santiago del Teide, y Granadilla de Abona, en cuanto a la depuración de aguas residuales. Y luego hay una partida de 100 millones de euros destinada a la comarca de Acentejo, a la depuradora de Arona San Miguel y también al sistema de colectores del Valle de la Orotava. Con estas actuaciones, que beneficiarán a más de 100.000 personas, se cerraría el anillo insular de depuración de aguas de Tenerife, a falta de mejoras en la red terciaria. Y esta es la inauguración esta mañana del Congreso Nacional de Empresas Públicas del Medio Ambiente en el ITER, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona. Es la primera vez que Canarias acoge este foro nacional, en el que se van a reunir 250 profesionales, empresarios y técnicos para abordar los últimos avances en reciclaje y gestión de residuos. Durante el Congreso, que durará hasta el jueves, diferentes expertos darán ponencias sobre temas medioambientales. Las empresas que participan podrán presentar sus proyectos relacionados con buenas prácticas ambientales. Tener este foro de encuentro y de divulgación en nuestra isla, pues sin lugar a dudas que es muy positivo. Los ponentes son de altísimo nivel y por supuesto que esto es un valor añadido para la isla y para el sector. Habitualmente lo que hacemos es exponer los resultados del trabajo que hacen nuestras comisiones a lo largo del año, pero también es un lugar para revalidar nuestros compromisos con el medio ambiente. La refinería de Santa Cruz de Tenerife no refina, solo almacena combustible. Y la intención es que pase a formar parte de la ciudad como espacio verde. Lo ha afirmado hoy el director de Cepsa en Canarias, José Manuel Fernández Sabugo, quien ha asegurado que el acuerdo firmado con el anterior equipo de gobierno municipal es un acuerdo de intenciones. Un proyecto que ha calificado de interesante, pero también de complejo, debido a los cambios que requieren en materia de normativa de seguridad, por ejemplo. Estas declaraciones las hacía durante la celebración de un seminario para la prensa sobre estaciones de servicio. Más que mejorarlas, adaptarlas. O sea, las estaciones tienen una serie de cosas y la gente cambia, y la gente pide cosas que antes no pedía. Hablábamos antes de la alimentación saludable, por ejemplo, ¿no? O que sean más eficientes o más autosuficientes energéticamente. Fuerteventura acoge las jornadas Welcome Crucero, un congreso sobre turismo de cruceros en Canarias, que analiza las oportunidades que ofrece Edurne Rodríguez al sector.
Sí, por tercer año consecutivo Puerto del Rosario y las jornadas Welcome Cruceros se convierten en el punto de encuentro del sector turístico de cruceros a nivel nacional e internacional con empresarios y administraciones públicas. Un encuentro que se desarrollará a partir de las 4:30 de esta tarde aquí en el Palacio de Formación y Congreso, donde se analizarán las debilidades y fortalezas con las que cuenta Puerto del Rosario como destino de cruceros y generar oportunidades de cara al futuro, teniendo en cuenta que en temporadas como esta el muelle de cruceros de Puerto del Rosario recibe a unos 200.000 cruceristas, un sector que se fortalece no solo en la isla Majorera, sino en todo el archipiélago, ya que el tráfico de cruceros supone en Canarias el 2,1% del tráfico mundial. El conocer otras experiencias y ver cómo podemos mejorar, y honestamente como isla nos ponemos a disposición de los que realmente trabajan este producto para que les sea mucho más fácil poder seguir vendiéndolo. Este foro lo que pretende es intercalar determinadas experiencias entre el sector turístico, las administraciones y los expertos en cruceros. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Punta Gorda ha aprobado este mediodía la licencia para la instalación del telescopio de 30 metros en las cumbres de La Palma. Se concluyen así los trámites necesarios, Mónica Gómez, para albergar esa infraestructura. Las administraciones de La Palma y de Canarias han hecho los deberes y si el consorcio del TMT, encargado de elegir la ubicación definitiva de esta infraestructura, se decide por La Palma, puede hacerlo desde hoy mismo porque ya ha sido aprobada la licencia que va a permitir su construcción en el Roque de los Muchachos, justo un mes después de que fuera solicitada formalmente. Se ha contado con un equipo de profesionales externos a la administración que han asesorado al Gabinete Técnico Municipal para sacar adelante esta licencia de gran calado, cuidando todos los detalles para evitar que pueda surgir un recurso que anule esta concesión. Esta licencia va a suponer un ingreso de unos 50.000 euros para las arcas municipales y llega en una semana clave, ya que está previsto que en unos días se reúna el consorcio del TMT para analizar la compleja situación que vive Hawái o la alternativa real, que es La Palma. Somos conscientes de que tenemos muchísimas posibilidades y que seguimos siendo la segunda opción y que los problemas en Hawái últimamente pues han crecido, con lo cual yo creo que somos ya la segunda opción con mucha capacidad de convertirnos en la primera y eso es lo que esperamos. Tenemos el vaso de agua, queremos verlo medio lleno, no medio vacío. Jornada hoy de ambiente variable, con nubes, sol y algunos chubascos. Mañana también tendremos que salir de casa con el paraguas. Shaila Falcón, cuéntanos. Sí, con el abrigo el ambiente será fresco en todo el archipiélago. Llegará nubosidad, los restos de un frente y se formarán nubes en el interior de las islas a lo largo de todo el día. Antes de mediodía esas nubes ya podrían dejar lluvia en La Palma y después lo harán por el resto del archipiélago. El estado del mar en las costas del norte y oeste no será bueno, son probables olas de más de 4 metros de altura. En unos minutos les ampliamos la información del tiempo. Teleformación Cultural Canaria o Telecuca. Solo a Piedrapome se le podría ocurrir ese nombre para su nuevo espectáculo que van a estrenar los próximos días 29 y 30 de noviembre en la Sala Insular de Teatro de Gran Canaria. En su espectáculo, este veterano dúo ofrecerá cursos de habla canaria bajo el nombre de Alegando 1, Alegando 2 y módulos especiales para que los miembros de la Policía Local Canaria, la Poloca, aprendan a multar aguantándonos la risa, eso seguro. Aguantarse la risa parece misión complicada, para quienes acudan a este espectáculo. Estos cursos tienen consejos para el gobierno, pero que no, ellos lo están haciendo, lo único que les damos alguna ideita para que, digamos, que organicen un poco esas ideas que están un poco caóticas y practicando aquí, allá y acullá. Acullá, que es aquí mismo. Y en los deportes el Tenerife sigue buscando nuevo entrenador. De momento se mantiene la apuesta por técnicos de la casa. Leo Satincebo. Sigue la situación de emergencia, vamos a ver en qué queda. Con César Rivero al frente viajará el equipo a Gijón para medirse este viernes al Sporting. Rivero ya ha dirigido 2 sesiones junto a Quique Medina y Ricardo León en busca de ese revulsivo, aunque sea provisional. López Garay ya es historia tras una emocionante despedida. Detrás de Larich, entrenador, de Larich serio, aparentemente o distante, hay una persona que tiene corazón y que se ha sentido muy querida. Pedri y Jonathan Viera podrían volver a jugar juntos este fin de semana en la Unión Deportiva Las Palmas, una sociedad letal con la que el equipo ganó 12 puntos de 15 posibles con 6 goles de ellos.
El Iberostar Tenerife vuelve a jugar hoy en la Champions, esta vez defiende su liderato en la pista del BEF Riga de Letonia y además nos fijaremos en Luke Nelson, que no llegó a debutar con el Herbalife Gran Canaria durante más de un año y en un solo día lo hizo con el Manresa. Y hoy hemos estado con el atleta comero Christopher Clemente, que aún saborea ese triunfo en la Arias Tren de Lanzarote y el título de la Spain Ultra Cup. De esto y del futuro nos hablará en unos momentos. Muchísimo mérito lo de Christopher, que es un coleccionista de éxitos, como decíamos ahí. Desde luego que sí. Gracias, Leo. Hasta dentro de un momento. Bueno, enseguida los deportes, la previsión del tiempo y esta tarde no se olviden de su cita con Buenas Tardes Canarias. La información regresa a las 8:25 en el Telenoticias 2 y siempre pueden consultar nuestra página web. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena tarde. Adiós.